Hola, yo soy Gustavo Rack, espero que estén bien. Este video es la segunda parte de la presentación de los contenidos del apartado 3.7 del capítulo 3 sobre efecto ingreso y efecto sustitución sobre las horas de trabajo y tiempo libre. Como hacemos habitualmente, vamos a poner el antecedente de lo que veníamos discutiendo previamente. La idea original era analizar los efectos contrapuestos que el cambio tecnológico tiene sobre la elección entre consumo y tiempo libre. Habíamos adelantado eh, esos efectos contrapuestos en el final del apartado 3.6 y ahora en este apartado estábamos discutiendo más en detalle esos dos impactos. En el primero de los videos de este apartado definimos el efecto ingreso como el cambio en la cantidad, en la magnitud de tiempo libre elegida por el individuo que ocurre como resultado de un aumento en el ingreso del individuo sin que haya cambios en los precios relativos. En este caso, concretamente, sin que haya cambio en el costo de oportunidad del tiempo libre. Lo que vimos es que frente a un aumento en el ingreso sin cambios en el salario unitario, el efecto ingreso era nulo o positivo. Eso quiere decir que como reacción a este estímulo, la persona o bien elige una combinación con más tiempo libre que antes, o bien una combinación con la misma cantidad de tiempo libre que antes de ese cambio. Lo que vamos a analizar ahora son ambos efectos combinados, el efecto ingreso y el efecto sustitución. Y para eso vamos a plantearnos un ejercicio diferente al que nos planteamos en la primera parte. Lo que nos vamos a preguntar es qué ocurriría, cómo cambia el equilibrio del consumidor, del individuo, perdón, de la persona, del trabajador, si su salario unitario se incrementa en 10 unidades monetarias, que frente a un aumento en el salario, cómo cambiaría el comportamiento de la persona. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué ocurre con la restricción presupuestaria del individuo. Originalmente era esta ecuación que tenemos aquí, C igual a 15 salario unitario por 24 menos T. Si ahora el salario unitario cambia, aumenta en 10 pesos, 10 unidades monetarias, su nueva restricción presupuestaria, la nueva ecuación de la restricción presupuestaria, pasa a ser C igual 25 por 24 menos T. Nuevo salario por la cantidad de horas trabajadas. Y cabe preguntarse qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista gráfico con la restricción presupuestaria. Si ustedes quieren en este momento pueden pausar el video y pensarlo por ustedes antes de seguir con la respuesta. Lo que tenemos que pensar es lo siguiente: un incremento en el salario no es otra cosa que un incremento en la pendiente de la restricción presupuestaria. Por lo tanto, la nueva restricción presupuestaria debería tener una inclinación distinta a la que estamos viendo aquí originalmente. Hay otro elemento a tener en cuenta. Cualquiera sea el valor del salario, si el individuo no trabaja y descansa las 24 horas, su consumo es 0 unidades monetarias, ¿sí? No cobra nada y por lo tanto no percibe ningún ingreso. Por lo tanto, cualquiera sea el nivel de salario, la restricción presupuestaria siempre tiene que partir desde este punto. Pero ahora sabemos que tiene una inclinación distinta a la recta original. Lo que falta responder es si es una recta que va a correr por debajo o por arriba de la original. Es sencillo ver que si nos paramos en este punto y empezamos a movernos hacia allá, cada hora de trabajo adicional del individuo le va a permitir acceder a un ingreso, a un incremento del ingreso de 25 unidades monetarias. Por lo tanto, la nueva recta debería estar por encima de la restricción presupuestaria original. Lo vemos en el gráfico. La recta verde tiene una inclinación diferente, es una recta más empinada, ¿sí? Que parte de este punto, cuando el trabajador no trabaja y descansa 24 horas, el ingreso es 0, y luego, ¿sí? A medida que renuncia al tiempo libre y
decide trabajar, por cada hora incrementa su consumo en 25 unidades monetarias. En este punto, tal vez sea conveniente que ustedes detengan el video e intenten resolver los dos ejercicios que están disponibles en EVA. Ambos ejercicios refieren a cambios en la restricción presupuestaria frente a cambios en los datos del problema de decisión que estamos analizando. ¿Sí? Este es el enunciado del primero de los ejercicios. Este es el enunciado del segundo de los ejercicios. Volvamos al análisis del equilibrio del trabajador. Lo que vemos entonces con la nueva restricción presupuestaria es una restricción con una nueva pendiente, un conjunto factible que se amplía, ¿sí?, a un conjunto de combinaciones entre consumo y tiempo libre que ahora están disponibles y antes no. Incluso deberíamos decir que si uno extiende el eje hacia arriba y continúa con la recta, por aquí debería haber un punto de intersección entre la recta verde y el eje de ordenadas, en pesos igual 400, que es el resultado de multiplicar 16 horas por 25 pesos de salario nuevo. Todos esos puntos son el nuevo conjunto factible, ¿sí? Y estamos planteándonos un nuevo equilibrio entonces sobre la nueva restricción presupuestaria en el punto D, en el que el individuo está eligiendo 17 horas de tiempo libre, trabajando por tanto 7 horas, las restantes, y accediendo a un consumo igual a 7 por 25, igual a 175. En el punto D, el individuo está eligiendo menos tiempo libre que antes. Y este ya es un resultado diferente al que habíamos encontrado en el ejercicio que habíamos hecho en la primera parte de la sección 3.7, cuando analizamos el efecto ingreso. Porque en ese caso habíamos visto que el impacto sobre la elección de tiempo libre era que el tiempo libre elegido por el individuo en el nuevo equilibrio era o bien mayor o igual al que estaba eligiendo antes. Sin embargo, acá se está moviendo hacia una combinación que contiene menos tiempo libre que antes. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta tiene que ver con lo que venimos discutiendo desde el principio, la vieja idea de los dos efectos contrapuestos. Lo que tenemos que reparar es que cuando cambiamos el ingreso, el salario unitario de la persona, aquí se están produciendo dos impactos, dos impulsos diferentes, que empujan en sentidos contrarios. Por una parte, el aumento del salario le permite al individuo aumentar sus ingresos. Tiene más plata que antes. Es fácil ver, porque en definitiva eso es lo que quiere decir que ahora tiene todo una serie de combinaciones en su conjunto factible que antes no estaban disponibles y ahora sí. Por lo tanto, el individuo tiene más recursos. Y eso, de por sí, es un incentivo a moverse hacia una combinación distinta a la que estaba originalmente. Eso genera lo que llamamos un efecto ingreso. Pero por otra parte, el aumento en el salario unitario implica que el tiempo libre se encareció, aumentó el costo de oportunidad del tiempo libre. Ahora, cada hora de tiempo libre cuesta más dinero que lo que costaba antes. Ahora cuesta 25, cuando antes costaba 15. Y el encarecimiento del tiempo libre, también de por sí, es un estímulo a que el individuo cambie de comportamiento. En general, el encarecimiento de un bien hace que nos movamos hacia combinaciones que tienen menos de ese bien. Por lo tanto, el encarecimiento del tiempo libre debería operar como incentivo para que el individuo elija menos tiempo libre que antes. Cuando nosotros estamos observando el pasaje desde el equilibrio original en el punto A hacia el equilibrio final en el punto D, lo que estamos observando es el resultado final combinado de estas dos fuerzas. Una fuerza que empuja hacia trabajar menos y otra fuerza que empuja hacia trabajar más. Eso es la combinación, ¿sí?, o el resultado agregado de un efecto ingreso, más recursos para el individuo, y un efecto sustitución, cambio en el precio relativo, encarecimiento del tiempo libre.
Esta tablita sistematiza esto que acabo yo de plantear. Por un lado, frente a un incremento en el salario, está operando un efecto ingreso, porque la restricción presupuestaria se desplaza hacia arriba, y eso es un incentivo a trabajar menos o lo mismo que antes. Recordemos que dijimos que el efecto ingreso era el efecto que se producía frente a un cambio en el ingreso sin que hubiese operado una modificación en el precio relativo, en este caso en el costo de oportunidad del tiempo libre. Pero por otro lado, el cambio en el salario implica un cambio en la pendiente de la restricción presupuestaria, un encarecimiento del tiempo libre que opera como incentivo en el sentido de empujar hacia combinaciones donde se trabaja más y se descansa menos. Ambos efectos están empujando en sentidos contrarios y lo que nosotros observamos en el equilibrio final es la combinación de ambas cosas. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto total del cambio en el salario? ¿Cuál es el efecto agregado? El pasaje desde el punto A hasta el punto B, que el efecto total es -1. ¿Menos 1 qué es? Es el cambio, el cambio absoluto en la cantidad de tiempo libre cuando comparamos el nuevo equilibrio versus el viejo equilibrio. En el nuevo equilibrio, el individuo está eligiendo 17 horas de tiempo libre, en el equilibrio original estaba eligiendo 18. Así que redujo en 1 hora la cantidad de tiempo libre elegido. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que este efecto total es el resultado combinado de esas dos fuerzas. Una que empuja para un lado, el efecto ingreso, que empuja hacia trabajar menos, y el efecto sustitución, que empuja hacia trabajar más. Y la pregunta que nos planteamos, y que vamos a responder, es si es posible descomponer ambos efectos. Si es posible tomar ese efecto total y ver qué parte de ese efecto total responde exclusivamente al aumento en los ingresos del individuo y qué parte de ese efecto total responde exclusivamente al encarecimiento relativo del tiempo. De alguna manera, tomar este resultado final y ver de cuánto de ese resultado final es responsable este efecto, el efecto ingreso, y de cuánto es responsable este efecto, el efecto sustitución. Bueno, esa combinación no es una cosa del todo sencilla, así que en este punto hay que prestar bastante atención. ¿Cómo vamos a hacer para plantearnos esa descomposición? Vamos a partir del equilibrio original, vamos a plantearnos el resultado final, acá tenemos el efecto total, ¿sí? Estamos sobre una curva de indiferencia nueva, estamos en una situación nueva. El individuo ahora puede acceder a este orden de satisfacción o de utilidad. Y entonces, lo que vamos a plantearnos para descomponer el efecto total en efecto ingreso y efecto sustitución es tratar de definir cuál hubiera sido el cambio en el tiempo libre del individuo si el individuo solo hubiera recibido un ingreso superior, pero sin cambiar el precio relativo del tiempo libre, o sea, sin cambio en el salario unitario. Vamos a definir entonces el efecto ingreso como el efecto que el ingreso adicional hubiera tenido sobre el tiempo libre elegido si no hubiera habido cambios en el costo de oportunidad del tiempo libre, dado el nuevo orden de utilidad. Ese dado el nuevo orden de utilidad tiene que ver con la estrategia o el mecanismo con el que vamos a descomponer o intentar descomponer el efecto total en efecto ingreso y efecto sustitución. Lo que vamos a preguntarnos es, ¿qué combinación hubiera elegido el individuo? ¿En qué canasta se hubiera parado? ¿Qué combinación hubiera elegido si nosotros le hubiéramos dado un ingreso fijo sin cambiar el salario unitario que le permitiese llegar al orden de utilidad en el que está en el nuevo equilibrio? ¿Sí? O sea, ¿dónde se hubiera parado si nosotros le hubiéramos dado plata sin cambiar el salario, de forma tal que él hubiese podido llegar hasta esta curva de indiferencia, hasta la curva de indiferencia IC sub 4? ¿Para qué nos planteamos esa pregunta?
Porque si nosotros encontramos dónde se hubiera ubicado el individuo, si le hubiéramos dado plata fija, sin cambiar el salario, de tal forma que hubiese podido llegar hasta acá, podemos decir, ese cambio se debió solamente a que ahora el individuo es más rico que antes, sin cambios en el precio o costo de oportunidad del tiempo. Entonces lo que hacemos es precisamente eso, tratar de encontrar un punto sobre la nueva curva de indiferencia al que habría elegido el individuo si le hubiéramos dado plata, ¿sí? De tal forma que la pendiente de la restricción presupuestaria hubiese sido la misma que la original. Y allí lo vemos. Veamos el detalle. Trazamos una nueva recta de restricción presupuestaria ficticia, con la misma pendiente que la recta de restricción presupuestaria original, o sea, una restricción que supone que el costo de oportunidad del tiempo libre no cambió, pero que le permite al individuo llegar al mismo orden de utilidad que en el nuevo equilibrio final. ¿Qué combinación hubiera elegido en ese caso? La combinación C. Y entonces podemos decir que el movimiento desde A hasta C se debe solamente a un efecto ingreso, o sea, al hecho de que el individuo ahora tiene más plata que antes, pero enfrenta los mismos precios relativos que originalmente. Eso entonces, esta forma es la que nosotros adoptamos para ver cuál hubiese sido el comportamiento del individuo si solamente le hubiéramos cambiado el ingreso sin cambiarle el salario. Y decimos entonces el pasaje desde el tiempo libre que se corresponde con la canasta A al tiempo libre que se corresponde con la canasta C, es un cambio en el tiempo libre como resultado de un efecto ingreso. ¿Mm? Ahora entonces la elección óptima hubiera estado en C, con más tiempo libre y más consumo en A, y podemos afirmar que ese movimiento se debe exclusivamente al efecto ingreso. Un efecto que tiene como impacto incrementar, o un estímulo, que tiene como efecto incrementar las horas de tiempo libre. Ahora, nosotros sabemos que el resultado final no está en C, sino en D. Por lo tanto, si el efecto ingreso lo hubiera empujado desde A hasta C, entonces el impulso que lo está moviendo desde C hasta el punto de llegada definitivo tiene que ser el resto, o sea, el efecto sustitución. ¿Sí? Repito esto. Nosotros dijimos, si solamente lo hubiéramos estimulado con más plata sin cambiarle los precios relativos, él se hubiera ido desde A hasta C. Por lo tanto, ese movimiento es el efecto ingreso. Pero yo sé que el punto de llegada final está en D. Por lo tanto, el efecto sustitución tiene que ser el que lo esté empujando desde C hasta D. El cambio, entonces, desde C hasta D se debe exclusivamente a un cambio de precios relativos, o sea, al encarecimiento del tiempo libre. Efecto ingreso desde A hasta C, efecto sustitución desde C hasta D. Vamos a llamar el efecto sustitución entonces al cambio en el tiempo libre que se debe exclusivamente al encarecimiento del tiempo libre, o sea, al incremento en el costo de oportunidad del tiempo libre, dado el mismo orden de utilidad. Y entonces en este gráfico tenemos la descomposición final, ¿sí? Tenemos el punto de partida, el punto A, 18 horas de tiempo libre, tenemos el punto D, el punto de llegada, 17 horas de tiempo libre. Sabemos entonces que el efecto total o el efecto agregado, que está señalizado acá con la flechita azul, es que redujo su cantidad de tiempo libre en una hora. Ahora bien, dijimos, si le hubiéramos dado solo plata, sin cambiar el costo de oportunidad del tiempo libre, de forma de permitirle llegar hasta el mismo orden de utilidad que está ahora, se hubiera movido desde A hasta C. Por lo tanto, este cambio de aquí, señalizado con la flecha verde, se debe solamente a un cambio en el ingreso sin cambio en los precios relativos. Eso se llama efecto ingreso. Pero como yo sé que el punto de llegada está en D, entonces todo este cambio es el resto del efecto total, o sea, el efecto sustitución.
un efecto que se debe exclusivamente al encarecimiento del tiempo libre, al encarecimiento relativo del tiempo libre. El efecto ingreso, ¿sí? El efecto ingreso es positivo, tiende a aumentar el tiempo libre. El efecto sustitución es negativo, empuja hacia allá. En este caso, el valor absoluto del efecto sustitución es mayor que el valor absoluto del efecto ingreso, y por eso el resultado agregado, el efecto agregado, es negativo. De esta forma, descomponemos el efecto total en efecto sustitución y efecto ingreso. Vamos a recapitular, ¿sí? Dijimos, o ¿qué aprendimos hasta acá? ¿O qué tendríamos que haber aprendido? Cuando hay un cambio en el salario unitario, hay dos fuerzas operando al mismo tiempo que empujan en sentidos contrapuestos. Un efecto ingreso y un efecto sustitución. Un efecto ingreso que empuja a trabajar menos. Un efecto sustitución que empuja a trabajar más. El resultado final es el efecto combinado de estas dos cosas. Pero nuestra pregunta original en el capítulo tenía que ver con cuál era el impacto del cambio tecnológico sobre las decisiones de ingreso y tiempo libre, o de producción y tiempo libre. En el modelo del apartado 3.6 eso era directo. Mirábamos cómo impactaba los cambios de productividad en las decisiones de arte. Ahora, ¿cómo opera en este modelo, en el modelo de la elección del trabajador individual entre consumo y tiempo libre? Bueno, la forma en que impacta es una forma o una vía indirecta, ¿sí? Un canal indirecto. Frente al cambio tecnológico, deberíamos esperar que los salarios unitarios aumenten siempre que los trabajadores tengan suficiente poder de negociación. Esto es bastante intuitivo. Si la empresa aumenta su productividad, aumenta sus ingresos, mejora su rentabilidad. Frente a esto, los trabajadores van a demandar que parte de esas ganancias de productividad, parte de esas mejoras en los ingresos de las empresas se traslade a sus salarios. Si tienen el suficiente poder de negociación, lograrán que la empresa traslade parte de esos ingresos adicionales a los trabajadores. Por lo tanto, aumentos de productividad se deberían traducir en salarios unitarios mayores. Y ahí es donde empieza a operar nuestro modelo. Frente a esos aumentos de salarios, se produce un efecto ingreso y un efecto sustitución. Efectos que, como vimos, operan en sentidos contrarios. ¿Cuál de los dos efectos se impone? Bueno, eso dependerá en cada caso de la restricción presupuestaria, o sea, del valor del salario y de las preferencias del individuo. El efecto ingreso tiende a hacer trabajar menos y descansar más, o elegir mayores cantidades de tiempo libre. El encarecimiento relativo del tiempo libre opera como incentivo a descansar menos y trabajar más. Bueno, con esto terminamos la discusión de los contenidos del apartado 3.7. Espero que estén bien.